Una buena mañana a todos. A esta hora nos pegamos con la señal que nos llega desde la Organización Mundial de la Salud. Hay ya resoluciones sobre el virus del Zika. Resoluciones en cuanto a decidir o a saber cuánto se ha extendido este virus en América Latina. Ya recordemos que hace pocos días dijeron que el virus se va a extender a todos los países del continente americano, a excepción de Canadá y de Chile. Vamos a escuchar lo que dicen los científicos y médicos de la Organización Mundial de la Salud. Presentación dada por el doctor Espinal. Es un virus que hemos conocido desde los años 40 o 50 y hasta el final de los años, hasta los años 2000 no se consideraba como una amenaza para la salud pública en las regiones donde estaba circulando o donde ha circulado. La introducción de un virus en las Américas y que ha sido confirmado por los laboratorios en mayo de 2015 fue, por supuesto, noticias para nosotros. Pero por favor recuerden que hace 2 años de la introducción del Zika en las Américas tuvimos el chikungunya, y el chikungunya ahora está circulando y está establecido en las Américas. Ahora que tenemos múltiples virus que se transmiten por el mismo vector, el Aedes aegypti, que están circulando en los mismos territorios y en los mismos países de las Américas. También el dengue, con sus diferentes tipos, el virus del chikungunya, el virus del Zika y múltiples virus de otros tipos. Así que la diseminación y la rapidez de esta diseminación del virus del Zika en las Américas está relacionada con diferentes factores. Primero que todo, la población es totalmente ingenua cuando se trata de defenderse contra estos virus. No existe la inmunidad necesaria para estos virus que son nuevos. Segundo, es que el vector, el Aedes aegypti, está en todas partes en las Américas, desde el sur de los Estados Unidos hasta el norte de Argentina. Hay pocas excepciones, Canadá y Chile continental. Así que están estas dos piezas del rompecabezas, la inmunidad y los vectores. Esto explica la rapidez de la diseminación del virus en la región de las Américas. Con respecto a el brote de microcefalia en el Brasil, y este es un evento que fue detectado mucho después. Había sospechas de doctores, de médicos, desde el mes de octubre. Y hay más evidencia en los reportes sobre este brote de microcefalia en el norte de Brasil. Hemos utilizado el briefing con los Estados miembros, como ejemplo el estado de Pernambuco, y ustedes han notado este aumento dramático en 2015. La microcefalia ocurre, existe una base para esa enfermedad que ha sido reportada por hospitales en Brasil, y la detección es que al finales de octubre y noviembre se hizo clara. Así que voy a parar aquí con respecto a la situación de la región. Y tal vez, señoras y señores, especialmente si no estuvieron presentes en la otra reunión, hizo que la detección del virus del Zika se hizo en 2015 en Brasil, como ya hemos mencionado, y después en octubre había evidencia de que la enfermedad se estaba expandiendo, y fue en noviembre, creo que de hecho el 17 de noviembre, notamos que hubo un aumento en la microcefalia en una parte de Brasil que fue separado del brote de Zika, y aparte tuvimos estos casos de microcefalia. Y creo que fue después en diciembre cuando tuvimos una reunión de expertos para realmente ver estos casos. Y creo que, como muchos de ustedes saben, hay muchas enfermedades infecciosas que pueden estar relacionadas con las malformaciones
asociadas en el cerebro y también algunos químicos posibles u otras exposiciones. Así que a principios de diciembre, cuando vimos esto, la primera pregunta era si todas estas cosas ya han sido sacadas de la lista y tal vez cuál es la evidencia posible de una asociación entre el Zika y esta enfermedad. No sé si mencionaste esto, pero hay 4 tipos de estudios que están adelantándose para tratar de entender. El primero es el caso de investigaciones, la investigación de exposición a los casos. El segundo ha sido hacer casos de control. Solo porque veamos algo en un caso no significa que esa sea la causa. Eso también se necesita un estudio de control. Se necesitan los estudios de control de casos para saber si se debe a la exposición, que tal vez esa pueda ser la causa. Más convincentes serán otros estudios que se han hecho en Brasil, como lo dijo el señor Claudio, y también en Colombia también se han hecho algunos. Y también debería mencionar que después de la investigación del caso está el estudio ecológico, podríamos llamarlo así, donde intentamos saber cuál es la relación entre el tiempo y también la geografía. Así que está todo este trabajo avanzando e incluso, como ustedes han escuchado durante el briefing, hay muy poca certeza sobre los temas de la asociación, si existe realmente una asociación directa. Pero también hemos visto unas regiones donde no hemos visto estos casos y no es posible demostrar la infección como tal. Necesitamos saber si existen otros cofactores que puedan ser responsables. Lo escuchamos en la discusión abajo. Pudo haber una coinfección con otros virus que ya estuviesen circulando. Estas son preguntas que aún no tienen respuesta, pero la directora general quiere reunir un comité de emergencia el 1 de enero para mirar la evidencia y, dada esa evidencia, qué puede ser recomendado en términos de medidas con respecto al control de la expansión del virus y posiblemente cualquier asociación con la microcefalia. Así que ahí es donde estamos el día de hoy. Creo que eso captura los puntos principales que hablamos esta mañana. Espero no olvidar nada. Muchas gracias. Y ahora, antes de pasar a las preguntas, quisiera recordar a aquellos que están escuchando y a aquellos que están en la sala que tenemos una transmisión online. Es doctor Claudio, trabaja en el Ministerio de Salud de Brasil, así que después de estas introducciones... Claudio. Solamente quiero asegurarme que tengamos una conexión. Así que pasamos al señor Sharif para la primera pregunta. Sabemos que cuando se hace una reunión como la del lunes o cuando se convoca ese tipo de reuniones, significa que ya hay algunas opciones que están listas, que están sobre la mesa. No es el lunes que ustedes van a discutir cuáles son las opciones. Pero podría decirnos cuáles son las posibilidades que podrían tomarse, cuál es el rango de medidas que existen y que ustedes podrían implementar. Y para el señor Pajo, tuvimos una discusión entre periodistas para saber si los casos que se han mencionado con sus colegas, ¿esos son casos solamente para Brasil, para las Américas, para Pernambuco, para qué? Marta Hurtado. Sé que ustedes han dicho que una de las preguntas que no se han respondido es la posibilidad de la coinfección. Pero ¿podría explicar qué significa eso y qué efecto podría tener en la posibilidad de la causa de la microcefalia y el hecho de que 2 de cada 3 puedan estar ligadas?
Para que la cámara me vea, me voy a poner de pie para la televisión de China. Vi en el mapa que hay áreas de alto riesgo que incluyen también partes de China. Así que ahora existen brotes en Asia, incluyendo China. ¿Y qué tanto riesgo enfrenta un país como China? Sabemos que este vector del mosquito Aedes aegypti se puede encontrar en China y si no, puede esta enfermedad expandirse en China por algún otro medio. Gracias. Ok, gracias. Vamos a hacer otra ronda de preguntas. Bueno, primero que todo, para tu primera pregunta sobre la reunión del Comité de Emergencia para el próximo lunes, creo que muchos de los periodistas aquí en Ginebra saben cuáles son los mecanismos que utilizamos. El Comité de Emergencia tiene dos responsabilidades. La primera es si hay algo constituye lo que significa una emergencia de preocupación internacional, y ellos van a mirar los diferentes criterios para determinar si básicamente es un evento extraordinario, si existe un riesgo de expansión internacional y si existe la necesidad de una acción coordinada internacional para enfrentarse a esta problemática. Estos son los tres puntos que van a tratar. Lo segundo que hará el Comité de Emergencia es que si algo constituye una emergencia, dará sus perspectivas al director general sobre medidas que pueden tomarse para reducir los riesgos de una expansión internacional. Pero hay otra cosa que hará, y esto es una consideración importante por parte de la directora general al hacer el llamado para este comité de emergencia, es asegurar que no existan medidas inapropiadas que sean tomadas por los Estados miembros en casos de comercio o de viajes. Y eso es importante porque es una gran consideración por parte de la directora general para hacer el llamado a este comité de emergencia. Ante tanta incertidumbre, claramente queremos mostrar mucha precaución con respecto a los consejos que se pueden dar especialmente a las mujeres que pueden quedar embarazadas o que ya están embarazadas, pero al mismo tiempo no queremos establecer medidas inapropiadas o consejos inapropiados, y esta es una de las razones clave por la cual se hace el llamado a este grupo. Con respecto a las recomendaciones que se pueden dar, sí, existen medidas con respecto a la vigilancia sobre cuál es el vector, dónde está el virus, y también vigilancia en términos de posibles complicaciones neurológicas. Así que existen recomendaciones en esa área. Podrían ser recomendaciones en términos del control de los vectores y también medidas personales que las personas pueden sencillamente tomar. Y el otro énfasis es que se está buscando consejo sobre la agenda de investigación. Existen dos agendas. Una es mejorar nuestro conocimiento sobre el Zika y sobre una posible asociación. Y la segunda es realmente mirar una agenda de búsqueda de investigación para saber cuáles serían las medidas apropiadas para ayudar a reducir la expansión, así como las consecuencias de este virus. Así que tal vez tomaré otras preguntas y tú vas a ayudar con otros puntos específicos. La segunda pregunta, la posibilidad de la coinfección. Esto regresa a la situación, como creo que ya la han comentado en el briefing. No tenemos una respuesta sobre realmente qué es lo que está ocurriendo en términos de los casos de microcefalia. ¿Qué ha ocurrido en esta área y tal vez en la Polinesia francesa, donde parece que tal vez también hayan habido un pequeño número de casos de microcefalia después de un brote allá? Así que en estos lugares ha habido brotes de dengue, chikungunya y Zika. Así que la pregunta es si existe un mecanismo directo o indirecto asociado con estos problemas. Los mecanismos todavía no están claros y claramente lo que estamos buscando es evidencia sobre si existe una infección directa
Así que ahora existe evidencia de que ha habido infección por parte del virus del Zika en algunos niños que han sido afectados y no existe una evidencia fuerte. De hecho, eso salió negativo en algunos niños con microcefalia, así que por eso existe tanta incertidumbre. Pero al mismo tiempo, no hubo evidencia de infecciones de chikungunya y dengue. Pero eso le corresponde al señor Silvey. Y con respecto a China y Asia, para la tercera pregunta, en este momento no tenemos ninguna notificación específica con respecto al virus del Zika en esa área. Sabemos que hay, o que hubo importaciones por parte del Zika a Europa por alguien que había viajado, así que puede que exista esa exposición, pero eso aún no está aprobado. Todo esto está siendo investigado actualmente. En términos de nuevo, uno de los pasos que se tomaron en el briefing es que realmente tenemos grupos de países, tenemos países donde tenemos el vector, donde tenemos el Zika, pero también hemos visto defectos neurológicos. También hemos visto países que tienen, países como Colombia, donde tenemos el vector y también tenemos el Zika, pero aún no hemos visto eventos neurológicos, así que son cosas diferentes. Otros tenemos el vector y otros donde no tenemos el vector para nada. Así que no es claro si el virus será encontrado en todos los lugares donde existe el vector. Nosotros, como dijo el doctor Espinal en su presentación, tenemos que trabajar como si esa fuera una posibilidad y mantenernos seguros de que la gente, por supuesto, lo sepa y que muchas de las recomendaciones que hagamos aquí tengan sentido en términos de dengue, chikungunya y otras enfermedades que se pasan a través de estos vectores. Así que tenemos que revisar todas estas prácticas de salud. ¿Tienes algunos puntos que quieras agregar? Me gustaría subrayar lo que él acaba de decir y también lo que se dijo en el briefing con los Estados miembros. Tenemos que utilizar las dinámicas del dengue como un punto de referencia para saber dónde estuvieron los brotes de dengue en los años anteriores y donde el mosquito todavía está presente. Allí existe un riesgo de Zika, de transmisión de la enfermedad. Este es un punto muy importante. Con respecto a otros grupos, como la circulación, es que se necesita caracterizar las secuencias de estos diferentes eventos. Estamos hablando de un ambiente humano de 500 millones de personas, donde de manera permanente, dependiendo del área, la gente se está moviendo y los mosquitos también se están moviendo y las tendencias de los virus también. Tenemos una circulación de dengue 1, que es diferente al dengue 2, que es diferente al dengue 3, que es diferente al dengue 4, chikungunya, Zika y también otros virus de la misma familia, incluyendo la fiebre amarilla. Así que este es nuestro conocimiento para tratar de entender qué significa todo esto con un nuevo virus que ha sido introducido en la región. Por supuesto, mis comentarios, cuando yo digo 500 millones de personas, eso aplica solamente a las Américas. Estoy hablando desde el sur de los Estados Unidos hasta el norte de Argentina, en términos de geografía. Y con respecto a los retos que implica el Zika, tenemos retos en términos de supervisión y vigilancia, porque tenemos buenas plataformas de laboratorio para comprobar durante la fase aguda, cuando el paciente tiene fiebre y conjuntivitis en algunos puntos. No tenemos buenas herramientas de laboratorio para confirmar qué ocurre o qué ocurrió en los meses anteriores, porque este virus del Zika tiene reacciones cruzadas en los laboratorios, donde de nuevo tenemos dengue 1, dengue 2, dengue 3 y dengue 4. Y fiebre amarilla. Así que es eso, y también con otros virus que están circulando de la misma familia. Este es el primer reto, la plataforma de laboratorios. Confirmar después qué ocurrió meses atrás. El segundo reto es que la mayoría de los casos
el paciente no presenta signos clínicos. 75% de las personas infectadas por el virus no van a desarrollar ninguna sintomatología necesaria como para ir a tener que ver a un doctor. Así que existe un silencio y nuestros sistemas de vigilancia no pueden notarlos. Y eso necesita más trabajo. Y finalmente, con respecto a lo que se comentó en la última hora, también hay que utilizar el concepto y situación del dengue. Tuvimos más de 2 millones de casos de dengue reportados en las Américas tan solo el año pasado, y el dengue está circulando con mucha intensidad desde los años 80. Tenemos un nuevo virus, el Zika es un nuevo virus y no existe la inmunidad. Así que esperaríamos grandes números de infecciones, algunas detectadas y otras no, por los retos que previamente expliqué. Así que al final del año 2015, el ministro de Salud de Brasil publicó en su boletín un estimado entre todos los casos, que serían entre 500,000 y 1.500.000. Estos fueron los números que fueron presentados en aquel entonces. Construyendo sobre estos números, sobre estas cifras, utilizando el ejemplo del dengue, algunos modelos o protocolos podrían surgir a partir de esas cifras. Pero claramente el virus del Zika en la región de las Américas está circulando con mucha intensidad en este momento. Solamente estoy hablando de las Américas. Lo siento, perdón. Como lo he dicho, tenemos grandes brechas en términos de confirmación de cuál es la situación real. Estos son estimados, estos son estimados matemáticos, estos no son datos que vengan de los programas de vigilancia. No tenemos datos en este momento para construir sobre ellas. Con respecto al Zika, usted está hablando de cifras, así que queremos saber si puede confirmar. Si usted comienza con un número total en las Américas de más de 2 millones de casos de transmisión y que han sido reportados de dengue con un virus que ya está circulando durante años, podemos llegar con un número de 3 a 4 millones de casos de Zika en las Américas. Lamento no haber sido claro con eso. También tenemos llamadas de las personas en línea de la BBC. Quisiera quedarme con esta cifra de los 3 o 4 millones de la que usted acaba de hablar y sobre en qué tiempo estamos hablando para esta cifra de 3 a 4 millones. ¿Estas son las personas que van a terminar infectadas por el Zika? Second question from online, and then we'll get those two answered. Please. Helen Branswell, could you go ahead, please? Second question from online. Okay, thank you. Can you hear me? Gracias, ¿pueden escucharme? Can you hear me? Yes, we can hear you. Sí, podemos escucharte. I know you can't prejudge what the emergency committee will do. Sobre lo que hará el comité de emergencia, me pregunto, si usted podría anticipar una situación en la Organización Mundial de la Salud para donde se le pide a las mujeres que no queden embarazadas. Y si la Organización Mundial de la Salud tomaría acciones como esa, tendría un rol para que en los países donde ya se está expandiendo este virus, las mujeres tengan acceso a los contrasépticos. Bueno, creo que la pregunta especial sobre el tiempo y la cantidad de personas posiblemente infectadas. Primero que todo, hubo una pregunta sobre si estamos hablando
de una persona desarrollando la enfermedad o las infecciones. Así que podría ser infecciones de Zika, incluyendo personas que no hayan reportado ningún signo clínico. Y con respecto al tiempo de los 3 a 5 millones en la región, yo diría que esto es un periodo de 12 meses. De nuevo, estamos utilizando los datos del dengue a partir de un periodo de 12 meses y los expandimos o los llevamos a otro contexto. 5 million, or is it 3 to 4? ¿Son 3 o 4 o 3 o 5? 3 o 4. Para recordarle de nuevo a las personas que existe mucha incertidumbre sobre muchas de las bases de esta enfermedad, incluso el índice de ataque, incluso las cifras más básicas que podrían utilizarse para determinar qué tipo de población podría estar expuesta, y también otros puntos de información donde tenemos mucha incertidumbre en este momento. Así que lo que Pablo estaba tratando de hacer era tratar de estimar, dado este posible índice de ataques y lo que hemos visto con el caso del dengue, cómo podría verse eso en términos de cifras. Así que creo que simplemente tenemos que tener claras las incertidumbres, porque todo esto va a cambiar con el tiempo a medida que comprendamos mejor cuáles son las características del virus y su modo de expansión. Creo que también había otra pregunta sobre el tema de las medidas de las mujeres con respecto al embarazo. La Organización Mundial de la Salud no anticipa ningún tipo de consejo sobre las mujeres que quieren quedar embarazadas y que están expuestas al virus. Estas decisiones sobre los embarazos son decisiones personales que la gente tomará por diferentes motivos. Y en este momento nuestro consejo sería tener mucho cuidado, pero de alguna manera tratar de no hacerse morder por el mosquito o picar por el mosquito en las áreas más afectadas. Ese sería nuestro consejo principal y no puedo anticipar, por supuesto. Recomendación a las mujeres embarazadas, dice, es decisión personal de cada quien quedar en embarazo o no, esto por el temor que hay por el Zika. Uno de los representantes de la OMS da a esta hora declaraciones y ha dicho que el Zika podría llegar a presentar 3 o 4 millones de casos en los próximos meses. Esto según el último reporte dado por la Organización Mundial de la Salud, que va a convocar a un comité de emergencia el próximo lunes para determinar si este brote, el brote del virus del Zika, constituye una emergencia sanitaria de alcance internacional. El Zika se propaga de manera explosiva, han dicho los representantes de la OMS, que ha dedicado hoy una sesión especial del Consejo Ejecutivo que tiene lugar en Ginebra al brote del Zika, que afecta a 24 países y regiones en América Latina, de los cuales Brasil es el más afectado. Los primeros casos de la región se detectaron en mayo del año pasado, 2015, en Brasil justamente, pero hasta octubre de ese mismo año, del 2015, se descubrió también un aumento en casos de microcefalia en bebés nacidos, sobre todo en el noreste del país. Los representantes de la OMS todavía dicen que esta situación, esta relación del Zika con la microcefalia está en estudio.